El conflicto verbal que ha surgido estos últimos días entre López y el señor Ricardo Benjamín Francisco Salinas Pliego se ha manejado por ambos como una situación derivada de un adeudo que tiene el señor Salinas con el SAT. Y según López, por ello es que ha recibido ataques de TV Azteca, de sus periodistas, quienes han entrevistado a los damnificados de Guerrero y Acapulco y que los han incitado a que le mienten la madre todo este tiempo. Y por su parte Salinas dice que él está cumpliendo una función de comunicador, lo que ha hecho durante muchos años, y que no tiene por qué descalificar a la Suprema Corte de Justicia de que lo están apoyando, en especial el ministro Luis María Aguilar, y que como son amigos y han coincidido en muchos conceptos como es el de la libertad que debe de tener cada ciudadano, que lo invita a trabajar, que porque lo que él está haciendo es defendiéndose de un cobro de 25,000 millones de pesos que se adeudan al fisco y que eso es una injusticia y que él está en su derecho de defenderse. Pero para estar en contexto, porque lo que están haciendo estos personajes es desviar la atención de lo que verdaderamente fue el problema que hizo el distanciamiento de estos dos personajes. Y bueno, primero veremos la declaración de López así. Esta noche en Hechos, pero no es que les preocupe, lo digo sinceramente, la situación de la gente damnificada de Acapulco, sino tienen problemas con nosotros y ni siquiera a la torre, sino es Ricardo Salinas el que tiene diferencias con nosotros, que es además natural que pensemos distintos, nada más que no hay que confundir una cosa con otra. Él sabe por qué tenemos diferencias, además yo creo ya mucha gente lo sabe. Yo he hablado con él y voy a seguir hablando. Él tiene una querella, tiene un proceso legal, porque desde los tiempos de Fox, cuando era secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, le presentaron una denuncia por evasión de impuestos. No exactamente así, no conozco a detalle el tema, pero le exigen un pago de impuestos. Esto se ha litigado sexenio tras sexenio. Y luego con Calderón, con ¿quién vino después? Calderón y Cárcel sostuvieron lo mismo y siguió el proceso judicial. Y con Peña igual, cuando estaba Videgaray. Y él sostiene que
es injusto lo que se está haciendo. Ha pasado por varias instancias legales. Entonces, cuando me plantea el caso, le digo que se haga una revisión en el SAT para que todo aquello que no se justifique como una especie de auditoría se deseche. Y si en efecto se demuestra de que hay esta falta de pago en los impuestos, pues que se asuma que nosotros no podemos condonar impuestos a nadie. Bueno, esa declaración de López es totalmente falsa y cínica, porque está el caso del señor guatemalteco Epigmenio Ibarra, que es el productor de su circo mañanero. El señor tiene una empresa, se llama Argo Cinematografía, y es el confesor espiritual de López. Es uno de los principales mercenarios y paleros de López, porque es beneficiado del gobierno de López. A él le fueron condonados más de 150 millones de pesos, si es que no me dieron mal el dato, y además recibió préstamos del gobierno de López. Y una prueba de que sí fue beneficiado por el gobierno de López, directamente por López, es el hecho de que un periodista hizo la solicitud al INAI para que pidiera al SAT la información de cuánta fue la cantidad que le condonaron al señor Epigmenio, y además por qué motivo se la condonaron. Y el SAT le respondió que no era posible darle la información, que porque era un secreto fiscal y que estaba a resguardo de dicha institución. No obstante que el SAT hizo una resolución beneficiando al periodista por el derecho que tiene a que se le informe sobre esta situación. Entonces López es un corrupto, porque él dice que él defiende la legalidad. No es cierto. Está esa prueba indubitable que demuestra que López es un corrupto, porque defiende a los sinvergüenzas que son paleros, adictos a su cuarta transformación. Y en el caso del señor Salinas Pliego, él está dando su versión a su manera, de que es una injusticia que le estén cobrando esos impuestos, y que además lo que está haciendo es dar información al pueblo, y que él conmina a López para que trabaje y que el pueblo de Acapulco es un pueblo sufrido que necesita el apoyo. Y para estar también sabedores de cuál es la defensa de Salinas, me permito activar su declaración así. Hola a todos y gracias por su atención. El presidente Andrés Manuel y yo tenemos muchas discrepancias, pero en una cosa sí hemos coincidido desde hace años: en nuestro mutuo aprecio y respeto por la libertad. La libertad es la herramienta más poderosa que tenemos
para salir adelante ante cualquier reto que se nos presente. Y entre las libertades, la más preciada es la libertad de expresión, pues de ella partimos para construir una mejor sociedad. Yo siempre he sido respetuoso con la investidura presidencial, pero lo que hoy dijo el presidente amerita precisión y corrección. Como bien dijo Andrés Manuel, los temas fiscales que menciona son añejos, no son asuntos surgidos durante este gobierno. Con la libertad que contamos y ejercemos, recurrimos al Poder Judicial porque consideramos que estos pretendidos cobros son actos de injusticia y de abusos del Estado. Nuestro México, el de todos, necesita de un Poder Judicial independiente, con jueces que puedan hacer su trabajo sin presiones. Un Poder Judicial que ponga límite a los excesos de otros poderes. Y un Poder Judicial que nos defienda a todos. Los ataques a los ministros de la Suprema Corte y al Poder Judicial en general en nada contribuyen a la construcción de libertades. La violencia verbal y los señalamientos de corrupción sin pruebas en contra del ministro Luis María Aguilar, el encargado de revisar nuestro caso, son una presión indebida en contra del ministro y en contra de nuestro derecho a contar con un proceso de justicia imparcial. Por mi parte, usaré todos los medios legales para defenderme. Es derecho de todos frente al abuso del poder. Estos litigios largos y añejos nada tienen que ver con la tragedia de Acapulco. La responsabilidad de todos los medios, entre ellos TV Azteca, es de documentar lo que está pasando en el país y en Acapulco. Yo sé que la verdad incomoda. Sé que mostrar la realidad no le gusta al poder. Y no es la primera vez que se ofende el poder cuando los medios exhibimos sus fallas. Hay una larga lista de reclamos en voz de la gente que se han mostrado en nuestras pantallas. Y esta tampoco será la última vez que lo hacemos. Tanto nuestros periodistas como los de otros medios, que han visto de primera mano la devastación en Acapulco, le han mostrado a millones de familias la dimensión de la tragedia, el dolor de los habitantes y también la necesidad de sumar esfuerzos para salir adelante. Acapulco y su gente están sufriendo y nos toca a nosotros mostrar una situación muy dolorosa. Y sí, también el mal manejo que han tenido los distintos gobiernos, el municipal, el estatal y el federal, tras el paso del huracán. Esa es la realidad y no la podemos ocultar. El presidente y su gobierno no son las víctimas. Las víctimas reales de Otis están en Guerrero. El presidente se dice víctima y utiliza una herramienta política para desviar la atención del verdadero problema. Es él quien usa nuestra cobertura informativa con propósitos electoreros. Por el bien de Acapulco y de México, ojalá que el presidente y la gente que está a su alrededor reflexione, recapacite y redirija los esfuerzos de su gobierno para atender la emergencia. Ojalá que se dé cuenta que la polarización que promueve a diario, la promoción del resentimiento y la falta de respeto hacia el trabajo y el reparto de culpas abonan muy poco a la reconstrucción de la esperanza y del futuro. Pensando en la gente, espero que de verdad el presidente y su equipo tengan la serenidad de revisar y aceptar sus errores y la estatura necesaria para retomar el camino del diálogo, de la concordia y de la imparcialidad en todos los sentidos. Confío en que, como siempre lo hemos hecho, respetando nuestras diferencias y privilegiando el diálogo, el presidente y yo sigamos encontrando la forma de hablar y de encontrar puntos en común a favor de México y su gente. Los contrapesos, el equilibrio de poderes
y sobre todo las plenas libertades nos abren el camino para construir un México mejor para todos. Como mexicano, mi compromiso es con la libertad y con las causas nobles que México necesita. Los miles de colaboradores de Grupo Salinas lo saben. Bueno, reconozco que lo afirmado por Salinas es la verdad respecto del desgobierno que está haciendo López y de la falta de humanidad con los compatriotas de Guerrero y Acapulco, y que para todo utiliza pretextos para descargar su ineficiencia y su mediocridad. Pero el fondo del asunto, o la excisión o el rompimiento de relaciones entre ambos personajes, ya que Salinas, como uno de los personajes más millonarios, más ricos del país junto con Slim, y que además se tuteaba con López, porque López odia a los conservadores y los dos ponentes del conservadurismo son ellos dos. Entonces ello demuestra que López es un convenenciero, y quiero llegar a aterrizar en este punto, que con esa fama de millonario de parte de Salinas, López utilizó TV Azteca para enaltecer su ego narcisista y su desgobierno. Eso por un lado. Por el otro, utilizó los bancos Azteca, que son propiedad de Salinas y que están regados en toda la República, para que ahí se enviaran las remesas, no solamente de los inmigrantes, sino del dinero mal habido producto del narcotráfico, porque esos bancos no tenían restricciones de investigar de dónde venían esas cantidades tan grandiosas de dinero, que este año fueron de más de 63,000 millones de dólares. Entonces López le quita la concesión de esos bancos. Luego le quita el negocio de la publicidad de TV Azteca, porque lo que López hace es fundar bancos del bienestar, y es ahí donde ya se mandan la remesa, y ya lo dejó relegado a este señor. Y digo que ese es el verdadero rompimiento de la relación entre ambos personajes, porque hay otro antecedente, y esto es una presunción de que el problema del adeudo que tiene con el SAC este señor Salinas data desde el gobierno de Fox. Ya vamos a 5 años de desgobierno de López, y hasta este momento es cuando ya se da el dime y direte de parte de estos dos sujetos, porque es un dúo de corruptos, son corruptazos, y están queriendo engañar al pueblo de México. Salinas con la bandera de humanista y López con la bandera de legalista, de que él no se presta para condonar impuestos a nadie, cuando que una prueba es que se los condonó a este señor Epigmenio, este guatemalteco corrupto también, y panegirista del desgobierno de López. Entonces el problema fundamental es que cortó el copete de privilegios que tenía el gobierno de López a favor de Salinas. Y entonces este asunto lo está utilizando López para dos cosas: distraer su falta o su indolencia de humanismo hacia los compatriotas de Guerrero, y Salinas para vengarse de que le cortó el copete de privilegios, como utiliza López ese término,
con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, esa es la verdadera realidad de los hechos y que lo ocultan al pueblo. Y el otro es que Salinas tiene como excepción el de prescripción. En los términos del artículo 143 del Código Fiscal, los créditos fiscales prescriben a los 5 años, o sea, se extinguen. Y eso es lo que debería de tomar en cuenta López, que ya se extinguió ese crédito. Y el otro, para conocimiento de Salinas, es que en los términos del artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Federal, todos los ciudadanos mexicanos debemos de pagar impuestos para cooperar para el sostenimiento del gobierno federal, estatal y municipal, porque también el gobierno tiene la obligación de como contraprestación regresar los impuestos para beneficiar con obras y servicios públicos al pueblo de México, lo que en la realidad no sucede. Las ciudades de todo el país están totalmente destruidas, no tienen infraestructura, los drenajes salen por todas las coladeras a la calle, las banquetas están destruidas, en los lugares donde está el lumpen proletariado no puede entrar las personas porque están al amparo del AMPA, y en general todo el país está al amparo de los narcos. Por eso México se ha convertido en un narcoestado. En fin, que estos personajes son una cuadrilla o un dúo de ladrones y sinvergüenzas. Esa es la realidad de estos personajes. Los dos se andan pisando las colas. Muchas gracias.